esta semana nos hablan de una disputa por la ciudad ucraniana de Soledar, una ciudad que es una ciudad pequeña, que antes de la guerra tenía 10.000 habitantes, hoy no quedan habitantes porque se fueron todos los habitantes de la ciudad, pero que es parte de la disputa principal que se está dando por estos días entre Rusia y Ucrania. ¿Qué es lo que sucedió? Rusia afirma que tomó el control de la ciudad ucraniana de Soledar y calificó el hecho como un paso importante para su ofensiva. Pero del otro lado, Ucrania lo desmiente, ¿no? Estas cuestiones que han sucedido en varias batallas donde un bando dice una cosa, el otro bando dice otra. ¿Qué es lo que dicen los especialistas? Bueno, que de acuerdo a institutos de investigación que van siguiendo por imágenes satelitales el devenir del conflicto, sí lo habría tomado Rusia, pero ahí entramos en otra interna, que es la interna entre el ejército ruso oficial, por decirlo de alguna manera, y el grupo Wagner, un grupo de mercenarios, un grupo de seguridad privada, de seguridad no, de un ejército privado, que dice el grupo Wagner, nosotros estamos controlando Soledar, no el ejército ruso, y tiene que ver con las internas que se dan entre el ejército ruso, el ejército checheno y el grupo Wagner, para ver quién es el que está ganando en determinadas batallas. Sí, y esto que decís, bueno, el Instituto para el Estudio de la Guerra, que es norteamericano, a través de fotos de geolocalización, dice que podría haber sido tomada la ciudad de Soledar el 11 de enero. Así que si lo está firmando también un instituto estadounidense que no es prorrusa exactamente, que es casi un centro de referencia, una institución de referencia en temas de guerra en Estados Unidos, lo más probable es que esto sea así. Sí, por otro lado, quizás no es una ciudad tan importante estratégicamente hablando, pero lo que es importante para Rusia es mostrar alguna victoria. Sí, porque habíamos venido de dos retrocesos, tanto en la región de Kharkov como en la región de Kherson, donde el ejército ruso se había retirado hacia el este. Esa ciudad, Kherson, la cruza al medio un río que es muy importante, que cruza casi al medio Ucrania, y se habían retirado sobre el margen este, y eso había quedado como una derrota importante para Rusia. Ahora, con el comienzo del invierno, parece que hay en proceso una ofensiva grande, porque se ha visto desplazamiento de tropas y de material de guerra muy grande. Luego de la pausa seguimos charlando sobre Rusia y Ucrania, pero tenemos la segunda entrevista del día de hoy. A la segunda entrevista del día, porque lo tenemos del otro lado de la línea, de la imagen, a Carlos Paredes, periodista. Conectamos con Lima, Perú, porque también allí hay una gran crisis política que se ha originado desde el momento que se destituyó a Pedro Castillo, pero obviamente es una consecuencia de una causa, porque también Castillo tiene su parte de responsabilidad en todo esto. Vamos a recibirlo con el gusto de siempre a Carlos Paredes. ¿Cómo te va, Carlos? Buenos días. Marcelo Rojas te saluda. ¡Feliz año! En un año que empezó bastante movidito, ¿no? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Un saludo para todos allá en Argentina. En Perú, lamentablemente, no hemos tenido un feliz año, por lo menos en los primeros días del gobierno de Dina Boluarte. Ella viene gobernando el país 37 días y mira, ya hay 48 personas fallecidas producto de estas protestas, sobre todo en el interior, en el sur del país, que han generado desmanes, toma de aeropuertos, incendios a la propiedad pública y a la propiedad privada, pero también una respuesta bastante criticada de algún sector de las fuerzas de seguridad que han respondido a balazos, y hay 47 personas que han perdido la vida, entre ellas algunos menores de edad, y un policía que en la ciudad de Puno, la que ha tenido la mayor cantidad de violencia focalizada, fue quemado vivo, Marcelo. A ese nivel de crueldad estamos llegando. Increíble. Bueno, lamento muchísimo los episodios de violencia, y sobre todo cuando hay muertos, y sobre todo cuando hay, obviamente, ¿no? Los muertos no tienen ni sexo ni edad. Cuando hablamos de muerte ya es trágico, que a través de una movilización, de una protesta se origine esto. Pero lo primero y principal que te quiero preguntar, porque acá, un autoritario quedó arrestado y se le respondió con mayor autoritarismo.
Al menos lo veo yo así, no sé si me equivoco o no. Pero te quiero preguntar, digo, ¿estaba en su sano juicio Castillo cuando quiso cerrar el Congreso? ¿Por quién fue inducido? Porque algunos dicen que tomó esa decisión alcoholizado o drogado. Digo, ¿estaba en su sano juicio en el momento que decidió cerrar el Congreso? ¿Y quién lo influenció? Mira, personalmente creo que sí estaba plenamente consciente de lo que hacía. Es verdad que estaba muy asustado, le temblaban las manos, pero esto es, digamos, la escena final de toda una trama que se venía incubando en los casi 17 meses que estuvo en el poder. Y te digo que ese 7 de diciembre en la mañana, un alto funcionario público, el señor Salatiel Marrufo, que había sido una suerte de coordinador de una parte de la corrupción de su gobierno, acogido a la ley de colaboración, se estaba presentando en la comisión. Ay, qué lástima, ¿lo hemos perdido? ¿Perdimos el sonido? ¿Me escucha, Marcelo? Ahora sí. Volvé a redondear la idea porque justo en ese momento que estabas comentando se te cortó el audio. Sí, te decía que ese 7 de diciembre, aquí en Lima, un alto funcionario que había sido una suerte de coordinador de la corrupción, de una parte de la corrupción de su gobierno, se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso y en una audiencia pública que estaba siendo televisada para todo el país, contó con pelos y señales cómo le había entregado dinero al presidente en efectivo. El señor era un abogado con cierta experiencia en corrupción y había guardado las pruebas, tenía la ruta del dinero. Todo indica que esa declaración, que fue muy explosiva, indujo, aceleró la medida absolutamente inconstitucional, ilegal, el autogolpe de Estado que cometió Castillo, inducido obviamente por algunos de sus colaboradores principales, la que en ese momento era presidenta del Consejo de Ministros, una abogada muy joven, Betsy Chávez Chino, su ex premier Aníbal Torres, un abogado más bien muy experimentado, ya con mucha experiencia como docente incluso, parece ser que él le redactó el discurso porque palabras que él suele o solía decir en sus ruedas de prensa están reflejadas en ese discurso. Así que tomó una decisión absolutamente ilegal, dio un autogolpe de Estado muy similar al que dio Fujimori en el año 92, es decir, disolvió el Congreso de manera ilegal, tomó el Ministerio Público que lo venía investigando, quería también tomar el Poder Judicial, intervenir las instituciones independientes como son el Tribunal Constitucional, etcétera, el propio Banco Central. Para todo efecto práctico se quería elegir como un dictador, ¿no? Y además convocar elecciones para hacer contra la voluntad mayoritaria del pueblo peruano una asamblea constituyente y redactar una nueva constitución que según él iba como una varita mágica solucionar todos los problemas que tiene el Perú ancestralmente, ¿no? Así que Castillo se puso del lado ilegal. Tenemos muchos defectos en el sistema peruano, pero quizás un solo acierto, que es que aquellos presidentes que cometen delitos llegan a ser juzgados. En el caso de Castillo, como estaba en flagrancia, el Congreso se reunió de inmediato, lo destituyó con los votos adecuados, 101 votos sobre 130 congresistas, votaron muchos de sus partidarios, oficialistas a favor de esa vacancia, y lo que se ha producido es una sucesión constitucional. La señora Dina Boluarte no cayó del cielo, ella fue elegida con los mismos votos de Castillo, en la plancha presidencial era la primera vicepresidenta, es una mujer de izquierda, una abogada, que fue ministra los 17 meses del gobierno de Castillo, y que lo que ha hecho es asumir lo que la Constitución dice, una presidencia que debería completar el mandato, pero ante la crisis, el pedido principal de un sector importante de los peruanos es que se adelante las elecciones. Ella ya lo ha aceptado, pero eso está en manos del Congreso. Se tiene que hacer una modificación constitucional en 2 legislaturas. Ya se ha votado en la legislatura anterior, la siguiente empieza el 1 de marzo y se ratificaría esa medida, pero
el sistema electoral peruano no permite que las elecciones sean al mes siguiente. Por ejemplo, la ley electoral dice que no se puede modificar las reglas de juego por lo menos un año antes de las elecciones. Y lo que pide también el pueblo peruano es algunos cambios en nuestro sistema político y electoral para no estar eligiendo lo mismo que venimos haciendo en los últimos lustros. Eso va a tomar algunos meses y ya se ha establecido que las elecciones adelantadas, en lugar de ser el 2026, van a ser en abril del 2024, pero todavía hay un sector recalcitrante de peruanos que están pidiendo, desde mi punto de vista, cosas inviables. Por ejemplo, que renuncie la presidenta. La presidenta ayer ha salido en un discurso de la Nación muy tarde en la noche, a las 9:30, a decir que no va a renunciar, porque en esta hora le toca administrar el país, ¿no? Carlos, ahora te pregunto, digo, porque la Fiscalía va a iniciar una causa contra Dilma Boluarte, porque ya hay 18 muertos en los choques entre manifestantes, en las calles, y te consulto, digo, empiezan a haber muertos durante su presidencia. ¿No hay riesgo de que Dina Boluarte termine como Jeanine Áñez en Bolivia? No, Marcelo, sí, es verdad que la Fiscalía ha iniciado una investigación y eso me parece absolutamente sano, no solo sano, sino necesario, absolutamente necesario, porque se tiene que individualizar las responsabilidades, si hay de tipo político, de tipo civil, inclusive de tipo penal, ¿no es cierto? Y no, lamentablemente no son 18 muertos, Marcelo, 18 solo en Puno, que es la zona fronteriza con Bolivia. Ya son 48 muertos desde el 7 de diciembre que Castillo dio el autogolpe de Estado. Es decir, casi medio centenar de peruanos que han perdido la vida y eso es gravísimo. Sin embargo, de acuerdo a nuestro sistema, a la presidenta le puede alcanzar una responsabilidad política, como a los ministros de Defensa, del Interior, que son los que finalmente dan las órdenes a las fuerzas de seguridad para que puedan contener estas manifestaciones. Pero hay que decir que también hay infiltrados de lo que se llama grupos generados de Sendero Luminoso, aquí en el Perú le llamamos el nuevo o el neosenderismo, ¿no? Y también de las economías ilegales, Marcelo. El Perú tiene minería ilegal que tiene un presupuesto muy grande y que tuvieron todas las facilidades en el gobierno de Castillo para hacer sus actividades ilícitas, y obviamente a la caída de él saben que esas facilidades se les van a terminar y por eso que envían camionetas llenas de gente que trabajan para ellos armados con armas convencionales, con armas hechizas, con explosivos que usan en esa minería ilegal, también narcotráfico, también, por ejemplo, tráfico de madera, que en el Perú es muy fuerte, tráfico de oro, que es muy fuerte. Y lo que está pasando es que estos infiltrados que van con la consigna de disparar, de atacar con armas de fuego a la policía, lo hacen y después se repliegan y dejan a la población civil, a los jóvenes, que a veces están más entusiasmados con la protesta, como carne de cañón, y cuando la policía responde a la agresión con balas, también con balas, se producen estas muertes lamentables. Eso es lo que tiene que investigar la Fiscalía. Felizmente en algunos lugares como aeropuertos, como las calles de las ciudades como Cusco, Puno, Andahuaylas, Ayacucho, donde se han producido la mayor cantidad de protestas, hay cámaras de seguridad y se puede hacer algún nivel de trabajo. Es más, se ha detectado que, por ejemplo, en algunos fallecidos, la dirección de la bala venía de otro lugar distinto al que estaba la policía. Entonces, aquí se tiene que investigar. Es verdad que puede haber habido algún exceso de parte de las fuerzas de seguridad en el uso de la fuerza, pero también hay que entender que estos policías eran atacados y que su vida, de hecho, corría muchísimo peligro. Hay 73 policías heridos de gravedad y 300 contusos. Un policía asesinado, como te he dicho, quemado vivo en Puno, ¿no? Una cosa espeluznante. Además, los manifestantes han sido extremadamente violentos, han destrozado el aeropuerto de Juliaca, han tomado empresas privadas, las han incendiado. Ayer mismo tomaron el local de una minera importante en el sur, lo han incendiado, han saqueado supermercados, han robado electrodomésticos. Es decir,
La violencia se ha desbordado porque hay asusadores profesionales también que están pidiendo tres cosas imposibles: que renuncie la presidenta, ya ha dicho que no va a renunciar; que se adelanten las elecciones para el próximo mes, eso es imposible, el Congreso ya tiene un calendario; y además que se haga una asamblea constituyente. El 70% de los peruanos no queremos asamblea constituyente, así que la cosa está complicada. Pero ayer la ministra ha hecho 3 cambios en su gabinete, ha cambiado al ministro del Interior, ha puesto a un ministro mucho más experimentado, profesional, excomandante de la policía, exministro del Interior con experiencia, y ha ratificado que quiere tender puentes de diálogo para solucionar los problemas del país. Medio país está detenido, Marcelo. El turismo, que es la actividad importante en el sur, como en ciudades como Cusco, por ejemplo, está totalmente detenido. Actividades productivas también, y eso le hace daño a la gente que vive del día a día, al peruano que vive de su trabajo. Carlos, te pregunto porque mencionabas estos grupos infiltrados del neosenderismo luminoso y otros grupos, y hay acusaciones que se están haciendo tanto contra Evo Morales como contra Luis Arce de proveer municiones, sobre todo a estos sectores, y de que miembros de los Ponchos Rojos habrían sido capturados en Perú llevando municiones. Incluso se llegó a decir que expulsarían al embajador de Bolivia en Lima. Bueno, ¿cómo se ve toda esta situación del posible involucramiento de los líderes de Bolivia? ¿Qué es lo que se comenta allá? Sí, mira, una investigación periodística del diario El Comercio ha detectado que Evo Morales y 8 de sus principales colaboradores han ingresado 27 veces al Perú en los últimos 3 meses. 9 de esos ingresos han sido no, registrados por el control migratorio que hay en Desaguadero, en Puno. Por otro lado, también se ha encontrado del lado boliviano, hace poco, unos días, 120.000 municiones de un calibre que no usa la policía ni las Fuerzas Armadas peruanas. Todo indica que estaban en camino a Puno, ¿no?, a Perú, y de ahí distribuido a varias ciudades del sur del país. También investigaciones de inteligencia policial y de los propios medios de comunicación, que dicho sea de paso están siendo muy hostigados por estos manifestantes, han detectado miembros de los Ponchos Rojos, que tú dices que es una suerte de la guardia pretoriana de Evo Morales en Bolivia, en Juliaca y en Puno, las ciudades fronterizas con ese país. Y también el gobierno peruano, por información de inteligencia que ha tenido, ha prohibido a través de una resolución administrativa el ingreso de Evo Morales y de sus 8 principales colaboradores, entre ellos exministros de su régimen, ¿no? Hay un ex viceministro de descolonización que en el Perú ha tenido mucha actividad política en una clarísima intromisión extranjera en asuntos internos del Perú. Hay mucho que investigar al respecto todavía. Tenemos injerencia lamentable de Evo Morales con su proyecto de Runasur. Él ha querido incluso abrir oficinas de su partido, el MAS, en el Cusco, en Puno, en algunas ciudades del sur del país. Y el gobierno peruano ha dicho claramente que no va a permitir esta intromisión, y lo primero que ha hecho es retirar a la embajadora de Perú, nombrada por Vladimir Cerrón, este monje negro del poder en el régimen de Castillo. A una estrecha colaboradora suya la había enviado como embajadora en Bolivia, y el gobierno de Dina Boluarte la ha retirado, y en los próximos días va a nombrar a un embajador profesional. Y no se descarta, como dices, Melissa, que se llame en consulta al embajador, incluso que se declare persona non grata al embajador de Bolivia aquí, como al embajador de Cuba y de Venezuela. Ya se ha hecho esa medida drástica, se ha tomado con el embajador de México, que por órdenes de Andrés Manuel López Obrador hizo una injerencia muy grosera en el Congreso, ofreciendo viajes a los congresistas para que voten en contra de la vacancia de Pedro Castillo. Eso es lo que está pasando en Lima. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. ¿Qué tipo de gobierno está haciendo, si bien lleva muy poco, lleva un poco más de un mes, Dina Boluarte, o qué tipo de gobierno puede hacer en el futuro, en el momento en que se calmen un poco las cosas en Perú? Sí, ¿cómo estás? Mira, Dina Boluarte en principio iba a ser un gobierno que complemente el mandato de Castillo. Ya no va a ser así, ahora es un gobierno de transición, y una primera buena señal que dio es que
nombró un gabinete ministerial tecnocrático, con gente calificada y con cierta experiencia en la administración pública, a diferencia de los 5 gabinetes que tuvo Pedro Castillo, 81 ministros en 17 meses, uno más cuestionado que el otro, ¿no? La mayoría, salvo poquísimas excepciones, no tenía currículum, tenía prontuario, para decirlo claramente, ¿no? Por eso que la ineptitud y la corrupción fueron los 2 pilares del gobierno de Castillo. Sin embargo, se le criticó porque los ministros, si bien eran tecnócratas, les faltaba el fuste político para lidiar con una situación tan gravísima como la que se produjo apenas ella tomó el mando, es decir, las protestas de las que estamos hablando. Ha cambiado de primer ministro, tuvo un primer ministro abogado sin experiencia política y ahora es Alberto Otárola, un político con cierta experiencia, ha sido ministro del gobierno de Ollantumala y él es el que está tomando la dirección del gabinete ministerial. En verdad, lo primero que tiene que hacer Dina Boluarte es clasificar al país, conversar con muchos peruanos que quizá tienen legítimas protestas y reivindicaciones que reclamar, porque son los peruanos ancestralmente olvidados del sur del país. Tiene que trabajar en resolver los problemas básicos que son, por ejemplo, los agricultores no tienen fertilizante químico que acá no se produce, la urea, porque el gobierno de Castillo, por esta ineptitud y esta corrupción, no pudo comprarlo 4 veces. Imagínense, 4 veces. La campaña agrícola en promedio ha sembrado menos del 30 o 40% y eso nos va a generar una crisis alimentaria en los próximos meses. Tiene que solucionar el tema, por ejemplo, de el transporte que está interrumpido en el país en 80 puntos, según el Ministerio, por las protestas, etcétera, ¿no? Así que la tarea del año y medio de Dina Boluarte es básicamente componer lo que está revuelto y tomar las riendas del Estado que fue prácticamente abandonado porque Pedro Castillo no gobernó. Se dedicó a defenderse de los gravísimos cargos de corrupción que lo involucraban a él y a su familia y a su entorno más cercano. Ella tiene que retomar la administración. Hay algunos ministros que ya están trabajando, porque hay gente con experiencia, han sido viceministros, han sido directores generales, gente preparada, y lo están empezando a hacer. Pero el importante problema que tienen ahora es la violencia. Ayer ha dado un discurso que muchos sectores de analistas y incluso de la población lo han tomado con cierta esperanza. Ha mostrado actitud, ha mostrado, yo diría, un temple de mujer. Dina Boluarte es quechua hablante, es una mujer de la región de Apurímac, que en el sur del país también, les ha hablado en su idioma a sus paisanos y ha dicho que va a ser firme, que no va a ceder a las presiones violentistas y que va a entregar el país después de unas elecciones que espera sean imparciales y pacíficas, ¿no? Bueno, ojalá se pueda restablecer el orden, la paz que tanto lo necesita no solamente Perú, sino la humanidad entera. Vemos que hay gente que no aprendió nada durante la pandemia, dentro y fuera de la pandemia. Estamos tratando de volver a la normalidad en un mundo totalmente anormal, donde hay gente que sigue apostando por la violencia y que cree que ese es el éxito para llevar adelante la historia de este planeta. Es tristísimo, es lamentable tener que estar hablando de muertos cuando recién empieza el año. Ni siquiera ya se respeta una Navidad, un fin de año. No se respeta absolutamente nada. Los valores están totalmente cabeza para abajo. A mí me da mucha pena. La verdad me entristece muchísimo que no hayamos aprendido nada. Yo en un momento fui un poco optimista. Pensé que íbamos a salir mejor, pero cada vez estamos peor. Cada vez estamos peor. Si no, pensemos del otro lado del mundo, un señor que sigue tirando bombas, que se hace el creyente, el religioso, se va a una misa y a los ucranianos les tira bomba en un día de Navidad donde por lo menos podría haber respetado las fiestas, ¿no? Ni eso siquiera se respeta. La verdad, estos populistas que la van de populistas, ¿sabés qué aplican? El principio del despotismo ilustrado. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Eso es lo que hacen. Te mando un abrazo grande y bueno, y ojalá que pronto vuelva a reinar la paz y la calma en ese querido país que yo quiero tanto, que es Perú. Te mando un abrazo grande. Gracias, Carlos. Gracias, Marcelo. Gracias a todos. Gracias, querido. Esperamos los peruanos que regrese la paz que tanto ojalá, anhelamos. así sea. Basta de muertos y de violencia. Gracias.
Eso es verdad. Muy amable, hasta la próxima, cuídense. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, Carlos Paredes, periodista desde Perú, contando los hechos de esta grave crisis política que está pasando en el país hermano de Perú. Nos llega un mensaje de Lina, les deseo un muy feliz 2023. Qué buenos y claros los análisis de la actualidad brasileña, como así también la peruana. Muchas gracias, Lina, y también un feliz 2023 para vos. Vamos a la música. Y nos manda saludos Sebastián Fernández Quintela, que nos está escuchando también, y que dice que nos espera. Un saludo para Sebastián también. Nos vamos a la pausa, no sin antes escuchar un poquito de música peruana. Justo Carlos hablaba de que la presidenta actual Dina Boluarte es quechua hablante. Bueno, vamos a escuchar a una cantante peruana quechua hablante que, en esto de buscar algo de un poco de optimismo para Perú, Renata Flores dice: juntos sonamos mejor. Hoy al despertar sentí mi cuerpo vibrar, que dan ganas de bailar. Festejemos, sonidos distintos nos hacen diferentes. Hagamos una canción que salga del corazón. ¿Qué ritmo tiene? ¿A qué te suena? Busca en tu interior. Sonamos mejor. Vengo de los Andes, de Quechua y Aymara. Somos resistencia, Calpahuangui, Manicu, Maya, Misquichico y Ari. ¿No te suena familiar? Calato, Yapa, Chacra y Guagua. Ni te diste cuenta, tú también lo hablas. Conocer, recorrer y aprender es lo que nos va a hacer entender que la identidad no se apaga. Amor a la Pachamama se propaga. Levantémonos temprano como buenos peruanos con el canto del gallo del vecino Emiliano. Esa es mi gente diferente, luchando con el sudor de su frente, como el de la esquina de mi barrio. Prepara un sevillano. A lo chalaco, pues mi hermano. Hoy al despertar. Si pensás que en tu vida todo va a estar asegurado, pensá en S&F Broker de Seguros. Trabajamos con las mejores compañías aseguradoras. Solicita la cotización de tu seguro comunicándote por WhatsApp al 223-663-7506 o búscanos en las redes sociales como @S&F Broker de Seguros. Sindicato de Trabajadores Municipales, desde 1950, acompañando al trabajador municipal, adherido a la Federación de Sindicatos Bonaerenses y a la Confederación General de Trabajo. Sindicato de Trabajadores Municipales, Moreno 4359, teléfono 472-9815, 472-3756. Informes en nuestra página www.sindicatomdp.com.ar. No ves. Sindicato de Trabajadores Municipales. Escuchás. Viví la experiencia completa. Porterixmardelplata.com.ar. Porterix llegó a Mar del Plata. FM 104.5. La ciudad ahora está feliz. Una escultura de Miguel Ángel es arte y un logo corpóreo también. Una pintura